ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Así que con motivo al Pride Day os traemos este contenido. ¿La homosexualidad es pecado? Sí. ¿No? ¿Blanco? ¿Negro? No hay una respuesta sencilla. Y a lo mejor con esto alguien se arranca las vestiduras y dice, no, esto es pecado, lo que están diciendo. No. Según la Biblia, la homosexualidad es pecado. Sí. Eso no lo podemos como negar. ¿Qué pasa? Hay que diferenciar a la persona del pecado. Entonces, ¿los homosexuales son pecadores? Sí, como nosotros. Sí, al igual que cualquier persona, en Claro. verdad. O sea... ¿La homosexualidad como práctica es pecaminosa? Sí. A día de hoy se habla de que se puede nacer homosexual y no vamos a entrar en ese debate porque es un debate a lo mejor no solo muy amplio, sino que a lo mejor se va también de nuestro expertise, pero sabemos que sí, que hay personas que tienen esta tendencia. ¿Estas personas son pecadores solamente por tener esta tendencia? No, porque todos tenemos tendencia al pecado. ¿Qué pasa? Lo que la Biblia condena es un acto sexual. De la misma manera que condena que seas heterosexual o no, si tienes sexo antes del matrimonio, también se condena. Entonces lo podríamos poner en la misma categoría, pecado sexual. A lo mejor alguien es de una persona del mismo sexo hacia otra persona del mismo sexo y otro va a ser entre personas de diferentes sexos, digamos que heterosexuales. ¿Hay alguna diferencia entre el pecado? No, el pecado es pecado y la Biblia lo condena. Y es bueno llamarlo así, o sea, es bueno llamar las cosas por su nombre. Sí, sí, sí. O sea, tal cual, incluso cuando vemos en la historia, o sea, vemos que el ser humano al final ha estado pecando de diversas formas. Y bueno, quería hablar un poquillo de la homosexualidad en la historia antigua, ¿no? En plan, en Grecia, en Roma. Sí, a ver, hay mucho que decir y de nuevo a lo mejor son temas controvertidos. Que el otro día escuchaba a un historiador y antes de abordar este tema, lo que tenemos que entender es que nuestra forma de ver el mundo no es la forma de ver el mundo ni de hace 100 años, ni de hace 500, ni de hace 1000. Allí estamos hablando que la Biblia tiene relatos del Nuevo Testamento de hace 2000 años y del Antiguo Testamento podríamos decir 3000 o 4000 años. Entonces, vamos a tener que ver el mundo desde esas gafas. La homosexualidad ha sido una práctica relativamente común, o sea, no es nada raro. A lo largo de la historia siempre ha habido personas que han practicado la homosexualidad. ¿Se les llamaba homosexuales? No, porque un debate que existe a día de hoy en la teología queer o la teología LGBT+, habla de que hay versículos de la Biblia, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, habla de homosexuales. Y en la Reina Valera o en las Biblias en español ponen la palabra homosexual. Entonces una crítica que se hace a las Biblias es que originalmente no podía poner homosexual. Porque la palabra homosexual se inventa en 1946 o 64. Tengo ahí la dislexia. Entonces sí, es una palabra reciente. La palabra no tiene... Pero, sea que existiera esa palabra o no, siempre ha habido formas a lo largo de la historia de nombrar a las personas que tenían sexo con personas del mismo género, ¿no? Sabemos, por el contexto bíblico, que diferentes versículos, aunque evidentemente la palabra homosexual no se estaba usando porque no existía esa palabra, sí se estaba haciendo referencia al acto, que de nuevo la teología queer y todo esto habla de que realmente hace referencia a la pedofilia. Pero si estudias el contexto, tanto histórico como bíblico, no tiene sentido la referencia a la pedofilia, tiene más sentido a la referencia de personas que tienen sexo con personas del mismo género. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento se ven casos, pero en el Nuevo Testamento, que es donde hay más versículos que hablan sobre este tema, sabemos que en el Imperio griego había mucha homosexualidad. Ahora, no es la homosexualidad como la entendemos hoy. Era mucho de que personas de poder, maestros, líderes, etc., tenían como discípulos o personas a su cargo y ellos eran las personas que abusaban sexualmente de estas personas, ¿no? Entonces muchos hombres abusaban de otros hombres y ellos eran los dominantes. Entonces el maestro era el dominante. Y en algún momento, si el alumno se convertía en maestro, en un líder o lo que sea, pues él ya tomaría el rol dominante, ¿no? Sea como sea, estos actos existían. A día de hoy no estamos en este contexto de abuso, ¿no? La homosexualidad no tiene nada que ver con abuso sexual. La homosexualidad tiene que ver con una decisión. La decisión de que yo vivo mi sexualidad como yo quiera, con quien quiera y como me dé la gana. Y eso, en un sentido, es positivo. O sea, es positivo de que la gente tenga la libertad de hacer lo que quiera. Y de hecho, eso es una cosa muy bíblica. En el sentido de que Dios dice, todo te es lícito, no todo te conviene. Entonces, en el pasado la gente hacía de su libertad como querían y algunas personas pues practicaban
No se consideraba homosexualidad como tal, porque no era eso, pero sí existía este acto de acostarte con hombres del mismo género, ¿no? Entonces eso la Biblia lo condena. Y condena muchísimas otras prácticas, de nuevo, ¿no? El sexo fuera del matrimonio, el adulterio. Hay muchísimas prácticas que se condenan. Y no solamente eso, sino que Jesús, cuando llega y da el famoso sermón del monte, lo lleva a un nivel más y dice: el hecho de que codicies a una mujer con tus ojos es como si estuvieras, versión Aarón, ¿vale?, practicando como ya el adulterio con esta persona. Como si te la estuviese comiendo. Como si te la estuvieses tirando, básicamente, ¿no? El estándar de Jesús es muy alto. Pero porque, y esto es importante, tenemos que entender que el pecado no es acostarte con alguien de tu mismo género. De nuevo, el pecado no es eso. El pecado es salirse del estándar que Dios ha puesto. La teología queer te va a decir que si realmente este versículo significa esto, pero que el amor es amor y cómo Dios va a condenar algo que es amor. Pero es que no se trata de eso. Cuando Dios crea la humanidad, la crea hombre y mujer. Y vemos que a lo largo de toda la narrativa bíblica, cuando hacemos una teología bíblica, o sea, analizamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y podemos analizar el contexto o el patrón de sexualidad, matrimonio, vemos que Dios tenía un plan específico. Y de hecho, Dios condena la poligamia. A pesar de que Abraham, Isaac, Jacob practicaron la poligamia, no era algo que Dios quería. Y él más tarde lo condena. Entonces, vemos que Dios tiene una ética sexual desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, esta ética sexual se ve muy evidente. ¿Qué es el pecado? El pecado es salirse de esa ética. Y puede ser mirar a una mujer o a un hombre, o puede ser tener relaciones con ellos. Cuando te sales de esa ética, es pecado. Y en este sentido, como iglesia, la gente que somos cristianos, nos tenemos que plantear lo siguiente: ¿cómo nosotros estamos abordando el tema de la homosexualidad? Porque muchas iglesias lo abordamos directamente desde la condena, en el sentido de la homosexualidad es pecado. Claro, es como el pecado más grande que hay. Exacto. Que es un pecado igual que los otros. Exacto. Y no nos damos cuenta de que también, como iglesia, lamentablemente, a veces nos dejamos influenciar demasiado por la cultura. Tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. ¿Qué quiero decir? Esto es una realidad. Las personas que han formado parte de la comunidad LGBT a lo largo de la historia, y sobre todo de los últimos 100, 200 años, han sido muy perseguidos. Han sido personas que han sufrido maltrato y acoso. Y eso es una realidad. Eso está registrado y a día de hoy sigue pasando. Yo soy, bueno, y podemos ver de muchas noticias, pero yo soy de México y no es nada raro que en algunos sitios de México, en pueblitos, donde hay gente más cerrada, más gente como de la vieja escuela, cuando hay un homosexual se les persigue. Literalmente se les persigue, ¿no? Entonces, esto en sí es una violación contra lo que Dios dice de la humanidad, ¿no? Toda persona está hecha a imagen de Dios y tiene una dignidad. Entonces, sea cual sea el pecado que tú practiques, tú eres una persona que eres imagen de Dios. Entonces te tenemos que respetar. Entonces, a la comunidad LGBT no siempre se la ha respetado y no siempre se la ha amado como deberíamos amarla. Por eso, a veces en la iglesia nos dejamos influenciar y decimos: ¡buah! ¿Homosexuales? No, esto no es un lugar para homosexuales, esto es un lugar donde rechazamos. Y sí, deberíamos rechazar el pecado, pero no a la persona. Al contrario, la iglesia debería ser un lugar donde estuviéramos más abiertos a recibir a pecadores. Cuando Jesús viene al mundo, está donde están los pecadores. Y está con la lacra de su momento. El pueblo judío era un pueblo que sabía muy bien lo que era el pecado y lo que no. Porque, vamos, desde niños se comían la Torá y todos estos conceptos. Entonces, cuando había en el pueblo de Israel prostitutas, la prostituta de Israel sabía que era pecado. Tenía esa conciencia. ¿Y dónde está Jesús? Está con los pecadores. Con los que explícitamente saben que están viviendo una mala vida. A día de hoy nosotros rechazamos ese tipo de personas, ¿no? Pero Jesús estaba con ellos. Entonces, nosotros, nuestro carácter de iglesia, te lo comentaba antes, a veces es muy desde la apologética, desde la defensa. Nosotros pensamos esto, y eso está bien. Tenemos que saber qué creemos y por qué lo creemos. Pero no debemos olvidar que debemos también tener una práctica pastoral. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar a las personas? ¿Cómo vamos a amarlas? ¿Cómo vamos a guiarlas? Nosotros no somos llamados a cambiar a nadie, en el sentido de... Y esto me encanta, hay un libro, se llama The War of Loves, y lo escribió un chico llamado David Bennett. David Bennett es un chico gay que tiene un encuentro con Jesús, un encuentro que le cambia la vida. Este encuentro con Jesús le transforma tanto que dice: yo necesito conciliar mis ideas de Dios con mi práctica, porque él es gay y él
no quería ni siquiera ser cristiano, él era anticristiano, antirreligión, y todo lo que hacía era en contra de la religión. Entonces, en esta búsqueda de obtener respuestas, humildemente el chaval se mete a estudiar teología y se gradúa de teología en Oxford. O sea, y él escribe este libro y él concluye que él sigue siendo gay. Él sigue siendo gay, pero se abstiene de tener relaciones sexuales. Y esto es una cosa que nos choca muchísimo. Y creo que aquí acabo de cambiar de tema, pero esto es una idea que tenemos que ahondar un poco. Este chico se considera gay porque él tiene una preferencia hacia personas del mismo género. A él le gustan los hombres. Y él lo dice abiertamente. Ahora, él lo ha puesto en manos de Dios. Si esto es algo que Dios quiere cambiar, lo cambiará. Que no lo cambia, él va a seguir siendo gay. Pero lo que sí está en su mano, él no va a ser practicante. Exacto. Él no puede cambiar su preferencia, porque eso es reprimirse, y eso es una cosa psicológicamente no es bueno. Pero lo que él sí puede hacer es controlar su sexualidad, ¿vale? Y vivir una vida lo más santa posible. Como iglesia, nosotros muchas veces queremos que la gente cambie y que sea transformada. Y olvidamos que solamente es el Espíritu Santo el que cambia y transforma. Habrá personas que su pecado, sea cual sea, van a ser transformados y lo van a dejar. Va a haber otras personas que van a luchar toda su vida con su pecado. El mismo apóstol Pablo, no sabemos qué era, pero él habla de un aguijón en la carne que le persigue hasta el final. Claro, y sigue ahí y pide a Dios que se lo quite, claro. Y Dios no se lo quita. Y no se lo quita. Sí, yo conocí el caso de un amigo que a día de hoy es amigo y tiene un movimiento a favor de la restauración de homosexuales dentro de las iglesias, que es Carlos Catari, no sé si lo conoces, y el hombre es ex homosexual y se casó, y ahora me escribió hace unos días y me dijo, oye, en plan, voy a tener 2 niños, estoy súper feliz. Y yo dije, guau, qué guay la restauración de la iglesia. Es posible que el homosexual cambie sus preferencias. Ahora, si no las cambia, como iglesia, igual que como Jesús, yo debo aceptarlo. Me pasó la historia de que me dijo un chico, bueno, me encontré un chico homosexual por la calle que venía rebotado de otra iglesia y me decía, es que tú eres cristiano. Y dice, puf, yo fui a la iglesia y allí me dijeron que no, que si yo soy homosexual, que aquí no hay sitio para mí, no sé qué. Y yo le dije, tío, pero te lo han dicho líderes o pastores. Y dice, no, en plan, me lo dijeron ahí ni bien entré. Y yo le dije, bro, muchas veces en la iglesia nos vamos a encontrar con personas que no reflejan la iglesia, o nos vamos a encontrar con personas que están aprendiendo a ser como Jesús. Entonces, claro, yo le hice ver de decir, tío, el pecado tuyo es la acción de ejecutar ese pecado, pero puede ser igual mi acción de ejecutar la mentira, ¿sabes? Nosotros lo que tenemos que hacer y a lo que somos mandados es a ir avanzando a ser más semejante a Cristo. Sí. Y me pasó con un chico de mi trabajo, que si ves este podcast, te envío un abrazo, espero que todo vaya bien. Y cuando yo estaba trabajando me dijo, ¿has estudiado teología? ¿Eres creyente? Buah, voy a ser tu peor enemigo porque soy ateo, el diablo y homosexual. Y yo le dije, bueno, ¿qué problema hay? ¿Sabes? O sea, puedo tenerte de amigo perfectamente, ¿sabes? No, yo no tengo drama. Cuando empezó a pasar los días, a establecerse una relación, al tiempo un día me cogió y me dice, mira, Bruno, que sepas que tienes una vibra muy especial y que yo a ti te acepto con o sin Jesús. El problema muchas veces es que nosotros como iglesia no aceptamos a la gente como Jesús la aceptaría. Y nada, ¿Dios ama al homosexual? Si no, ¿por qué? Sí, porque es creación suya. Dios los ama, y los ama tanto que dio su vida en la cruz por ellos. For God so loved the world. Exacto. Entonces, Dios los ama. Y la iglesia está llamada a amarlos. Y la iglesia está llamada a tener unas puertas muy grandes y siempre abiertas para que todo el mundo entre. En la iglesia, ¿o hay sitio para todos o para ninguno? Exacto. Y si abrimos las puertas de la iglesia para que todo el mundo entre, abrimos las puertas de la iglesia sabiendo que la gente no va a cambiar. Porque nuestra labor no es que cambien. Nuestra labor es enseñar a Jesús. Es guiarte a Jesús. Pero solamente Jesús. Que dan encuentro. Claro. Sí. Solo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, te va a cambiar y te va a transformar. Y de nuevo, o a lo mejor quita esa tendencia, o a lo mejor no. Si la quita, amén. Si no la quita, amén también. Porque te va a acompañar en tu proceso de vida hasta llegar al final. Y ahí es donde, como iglesia, también deberíamos aprender que nosotros estamos llamados a acompañar a las personas. Si alguien en la iglesia tiene esta tendencia, esta persona dice, vale, pues yo no quiero vivir de esta manera, pero sigue cayendo, ¿qué? ¿Se le va a echar de la iglesia? Ese es el... O sea, me explico lo que quiero decir. Hay otros pecados que todos estamos luchando, todos estamos cometiendo y caemos regularmente en ellos. Qué bonito cuando la iglesia lo sabe.
Qué bonito cuando te puedes confesar a la iglesia y la iglesia, que esto de confesar suena que es muy católico, pero es bíblico, puede escucharte, puede aceptarte y puede ayudarte y acompañarte en tu proceso. Esa es la labor de la iglesia. No es rechazar y decirte cómo tienes que vivir, no, es acompañarte para que juntos vivamos más como Jesús. Entonces, en este sentido, no es tan sencillo, ¿no? Decir, ¿la homosexualidad es pecado, sí o no? Pues el acto sí, la persona no. Y estamos llamados a amarlos, a cuidarlos, a protegerlos. También estamos llamados, como cristianos, a cuidar del mundo. ¿Y a qué me refiero? A día de hoy, porque las ideologías están siendo tan fuertes, parece que si tú no piensas como yo, eres mi enemigo. Y eso no es verdad. Si yo no pienso como tú... Claro, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Normalicemos el no pensar igual. Exacto. Y vamos a suponer, por un momento, ¿no? Si alguien no es cristiano, vamos a suponer que Dios es real. Y vamos a suponer que la homosexualidad es pecado. ¿Vale? ¿Cuál sería el acto más amoroso que yo podría hacer por una persona homosexual? Pues decírselo. Ojo, amarlo, cuidarlo, estar con él, acompañarlo. Pero lo más amoroso que puedo decir es... Oye, estás haciendo algo que está mal. Exacto. Ojo, para esto hay que ser delicado, hay que ser inteligente. Posiblemente primero tengas que ser un amigo, tengas que tener la confianza y tener el derecho de hablar. Si no te has ganado el derecho de hablar, mejor cállate. Pero eso es un acto de amor. No es un acto de odio, no es un acto de transgresión, no es homofobia, no, es amor. Ahora, eso, vivimos en un mundo en el que las ideologías son súper fuertes. Y esto ha sido una cosa que yo me he encontrado recientemente. He estudiado mucho del tema para debatir sobre algunos puntos, ¿no? De la teología queer, de la teología LGBT. Y a veces te das cuenta que estudiar no te sirve de nada. Porque da igual cuántos datos le sueltes a la persona, la ideología es más fuerte. Y eso es una pena. También nos tiene que llevar a reflexionar. Pero tanto a lo mejor a la ideología queer como a la propia ideología cristiana. Porque como cristianos tendríamos que estar abiertos a estudiar sobre el tema y estar abiertos a que sea la Biblia la que nos cambie y nos transforme. Y me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cuántos cristianos van diciendo que la homosexualidad es pecado sin haber estudiado el tema primero? Eso es tener mucho valor, mucho valor. Primero estudiemos el tema con mente abierta, que sea la Biblia la que nos moldee. Y cuando debatamos con alguien, también debatamos desde esta persona se mueve por una ideología, porque si es así, ¿qué le puedes decir que le convenza? Nada. A lo mejor lo único que puedes hacer es mostrarle amor, cariño y respeto, como hiciste tú con tu compañero, y poco más. A lo mejor dentro de muchos años vas a poder tener una buena relación como para decirle lo que tú piensas, por qué, y hacer una buena apologética de lo que tú crees. A día de hoy estamos llamados a acompañar a las personas, no a defenderlo todo. A mí me gusta mucho. Hay una frase de Santa Teresa que dice que ella no va a hablar de nada que no haya experimentado 1 o 1000 veces. Para que un discurso sea potente, tú tienes que haberlo experimentado. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de ideología, la otra parte no quiere escuchar un discurso experimentado. Lo que quiere escuchar es alguien que le ama y después, si eso, abren los oídos para el discurso experimentado. ¿Qué quiero decir? Si nosotros estamos en una aula magna con estudiantes y se nos hace la exposición de el por qué es racional creer en Dios o por qué no sé qué. O sea, esa gente está ahí porque quiere escuchar ese discurso. Entonces, con experiencia, tu discurso cobra potencia y tiene una trascendencia. Pero cuando se trata de una ideología, que es como el discutir, por más que sea sanamente, a la gente no le interesa la experiencia. Entonces, qué interesante eso de que al final el poder que tiene la Iglesia, que la gente de fuera de la creencia cristiana no tiene, es el amor. Sí. El amor que vence sobre el miedo, el amor que vence sobre ideologías, el amor que vence sobre cuando todo se cae, o sea, literal. Sí, y si podríamos hacer un mini resumen para un clip. Sí. La gente que piensa que ser cristiano es homofóbico es que no saben qué es ser cristiano. Y la gente que es cristiana y es homofóbica es que no saben qué es ser cristiano. Al final, te ha molado, ¿eh? Al final estamos llamados a ser seguidores de Jesús y tratar a las personas como Jesús las trataría. Y curiosamente,
Jesús es más duro con los religiosos, con los que se supone que conocían más a Dios. Y con quien tiene más compasión es con los que sabían que pecaban, pero se daban por perdidos. Siempre, bueno, es que este versículo me emociona, ¿no? Cuando, creo que es Juan 7, perdón si me estoy equivocando, cuando pillan a una mujer en el acto y la llevan y la tiran enfrente de Jesús, y la respuesta de Jesús es escribir en el suelo. Y quien sea libre de pecado, que tire la piedra. Y luego mira a la mujer y no la condena. Le dice, no peques más. Porque esa frase es una frase de amor. No peques más. Buah. Creo que eso es lo que estamos llamados a ser como iglesia. Y a no tener miedo. Si es pecado, y te lo digo, pero desde el amor, no desde la condena. Una vez me dijo un amigo mío, porque en verdad, la verdad, gracias a Dios conozco mucha gente, trabajando en el Domino's, me dice, no, porque tú eres cristiano, y dime, te hace una pregunta. Dice, ¿los homosexuales vamos al infierno? Rayo, claro, o sea, se entiende de homosexual practicante, ¿vale? Bueno, yo le dije, sí, pero yo también soy cristiano y yo te amo. Y el chaval se quedó rayadísimo porque dice, hostia, un hombre que es hetero diciéndome que me ama, ¿sabes? Y por medio de esa frase es como que después al final me gané una amistad con él y él estaba dispuesto a escuchar del por qué él se va al infierno por su pecado, al igual que yo por mirar pornografía, por codiciar mujeres, por mentir, por robar, ¿sabes? O sea, me podría ir al infierno. Muchas veces como eso, como que los pecados sexuales hacen el ¡pum! Porque es algo físico. Pero lo más peligroso para el ser humano, y esta es una frase que me encanta, es esa cosa que tú tienes en tu interior que sabes que te está matando. Ya. Y que nadie sabe y nadie conoce. Totalmente. Y al final la homosexualidad es mucho hacia afuera. Sí. Pero los otros son hacia adentro. Entonces, corazón contaminado al final actúa contaminado. Claro, ¿qué es más peligroso? ¿Alguien que explícitamente abraza su pecado o alguien que abraza su pecado pero lo oculta? Tiene más peligro la persona que lo oculta, que cree que está bien pero realmente no lo está. Y como decías, y a lo mejor cambio un poco de tema, pero esto es importante. Puedes decirlo a modo de reflexión de oro y ponemos de broche y cerramos. Bueno, vale. Los pecados sexuales son muy llamativos porque, bueno, tenemos una historia, tenemos un contexto muy católico romano y la sexualidad era algo así como muy... ¿Tú has visto la monjita que sale en la televisión? Yo también tengo deseos sexuales, pero los lucho así. No. ¿No? TikToker. No, tengo que verlo. Sí, te lo pasaré. Pero eso no es como muy escandaloso, los pecados sexuales. Pero realmente, como tú has dicho, pecado es pecado, ¿no? Da igual el pecado que sea. Ahora, hay una... Cuando hablo de estos temas sobre la homosexualidad, y siempre pongo el ejemplo de este teólogo cristiano que se sigue considerando gay porque su atracción es hacia alguien del mismo género, pero decide abstenerse y vivir el celibato, la respuesta siempre es como, qué injusto, qué mal, qué vergüenza. Porque vivimos una época Disney. ¿Y qué es eso? Haz lo que quieras, sé como quieras, vive como quieras. Que es un eslogan muy bonito, pero es lo más poco realista y lo más... Alejado de la realidad. Pero no solo eso, es que ahí hay mucha falta de amor. Hay muchísima falta de amor. El amor verdadero no es hacia ti mismo. Porque si el amor es solo hacia ti, entonces tú eres un egoísta, un egocéntrico, un ególatra. El amor es cuando te amas a ti y amas a otros. Y curiosamente, cuando Jesús viene al mundo, él se abstiene de tener relaciones. Él abraza el celibato. Y muchos de sus discípulos abrazan el celibato. Y a lo largo de la historia de la iglesia, muchísimas personas han abrazado el celibato. El celibato es como una cosa así, como igual, como muy, muy rara y tal y cual, pero no, nunca lo ha sido. Es personas que en algún momento dijeron, pues yo tengo problemas sexuales, o para evitar problemas sexuales, simplemente me abstengo. Por amor a mí, por amor a Dios y por amor a mis hermanos. Y entonces vivo esto, que es una decisión tan digna
tan digna como el estar casado. Es igualmente digno. No es ni una más santa, ni una menos santa, ni una más rara, ni otra menos rara. Es lo mismo. Es la decisión de tú vivir tu vida como tú quieras por y para amar a la gente. A día de hoy es antinatural, pero es porque tenemos una cosmovisión muy deformada de la vida. La Marcha del Orgullo cada vez está más cerca. Las personas que son parte de la comunidad LGBTQ+, tomarán las calles para exigir el respeto a sus derechos, además de hacerse visibles y demostrar así que la libertad y el amor no es un crimen. Muchas de las celebridades del mundo del espectáculo también estarán apoyando esta causa, ya sea porque son parte de la comunidad o se consideran aliados en la defensa del derecho a una vida libre de la comunidad sexodiversa. La marcha se desarrollará el sábado 29 de junio a partir de las 12 horas e irá desde la Glorieta de las Mujeres hasta el Zócalo de la capital del país. Se recomienda que las personas se protejan del sol y lleven suficiente agua para hidratarse. Aún no existe una confirmación oficial por parte de los organizadores respecto a los invitados especiales en esta edición de la marcha, además que el cartel oficial no ha visto la luz. Sin embargo, hace unos días se anunció la coronación de la influencer Kimberly la más preciosa como la reina gay 2024, además de la coronación de Lucía Méndez como reina LGBT eterna, gracias a su apoyo a la comunidad LGBT desde hace muchos años. También el actor Sergio Mayer será nombrado embajador de la comunidad durante el evento. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. Jesus died for you on the cross. Homosexuality is a sin. Muchachos, ¿cómo vamos? Espero que estén súper bien. Oiga muchachos, hoy vamos a arrancar un nuevo video de un tema el cual nunca les he tocado aquí en mi canal. Estoy aquí precisamente a todo el frente donde se va a llevar a cabo el desfile del orgullo gay aquí en Corea. Muchachos, es la primera vez que voy a participar en un desfile de estos aquí en Corea. Un desfile al cual asisten miles de personas, por lo que he visto en años anteriores. Son muchas personas, hacen un recorrido por todo el centro de la ciudad y las calles son llenísimas, pero a la vez es un desfile el cual es de mucha controversia porque aquí a todo el frente hay un montón de personas que se oponen a esto. Hay muchas personas que protestan ante este desfile y ante la comunidad LGBT, en especial las personas religiosas, personas que están en contra de la comunidad homosexual, de los gays, de las lesbianas. En este momento vamos a ir adentro donde se están llevando a cabo varias actividades. También están en este momento pintándote la cara, haciendo un montón de cosas antes de que empiece el desfile, el cual va a durar de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Hay mucha gente, la gente está muy animada, la gente está muy contenta. Les voy a mostrar un poquito cómo es esto aquí adentro y vamos a ir hablando más a fondo cómo se lleva este tema del homosexualismo aquí en Corea. Las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero en Corea del Sur se enfrentan a prejuicios, discriminación y otras barreras a la inclusión social que no experimenta sus contrapartes heterosexuales. Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales para los civiles en Corea del Sur, pero en el ejército las relaciones sexuales entre soldados del mismo sexo son un delito, ya que todos los hombres sanos deben asistir al servicio militar de forma obligatoria durante 2 años bajo el sistema de reclutas. De hecho, el gobierno de Corea del Sur censura en los sitios web el contenido gay a través de su Comité de Ética de la Información y de Comunicaciones. A partir de 2020, Corea del Sur no tiene ninguna ley nacional que prevenga la discriminación por motivos de orientación sexual, lo que lo coloca al final de la lista de países de la OCDE con respecto a los derechos LGBT. Hoy en día la vieja generación todavía se opone a ese tema, mientras que la nueva generación es mucho más abierta. Algunas personas mayores argumentarán que no hay personas LGBT en Corea del Sur, como si impulsados por un excesivo patriotismo se ahogaran en la negación para salvar el alma de su país.